Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y amigas, hermanos y hermanas en todo el mundo, hoy tenemos un tema que concierne realmente, porque es realmente triste ir a las calles o hablarle a alguien de Dios en estos tiempos, aunque el rechazo siempre lo ha habido. Han habido burladores, han habido criticones, han habido personas que se oponen a la verdad de la Biblia, lo vemos en las Escrituras, pero estamos entrando en unos tiempos que realmente uno se queda estupefacto de la manera en que se rechaza en el momento que tú nombras a Dios. Hay un desinterés total y rotundo en cuanto a las cosas de la Biblia, del Dios de Israel, de un Salvador. Entonces surgió en el corazón de este canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai, de traer este tema para ver qué podemos aportar o estudiar más bien cuáles son esos puntos que la Biblia nos expone y en los cuales podríamos confiar. ¿Por qué deberíamos confiar? Se podrían preguntar aquellas personas que rechazan el tema de Dios, de la Biblia, cuáles son sus objeciones en el momento de compartirles el mensaje. Pues es un mandamiento de parte de nuestro Mesías de llegar a las personas en las cuatro esquinas de la tierra. Pero es necesario que expongamos la fidelidad de la Biblia. El tema, como ustedes ven, es la Biblia y la existencia de Dios. O sea, la fidelidad de la Biblia en la prueba de la existencia de Dios. Porque muchos se preguntan, eso simplemente es un libro, eso es un compendio de libros, eso es historia, fue escrito por hombres. Sí, ustedes saben todos los argumentos que se utilizan para rechazar el tema de la Biblia y de Dios y de un Salvador. Entonces, es necesario que pongamos mucha atención a lo que vamos a exponer el día de hoy, importante para aquellas personas que se nombran a sí mismas ateas, que rechazan completamente el tema bíblico del amor, de la paz, de la salvación, del perdón, del pecado y llevarlos a un punto en que puedan ser tocados en su corazón. Pues el propósito de este tema, de exponer por qué la Biblia o por qué deberíamos confiar en la Biblia. ¿Qué razones hay para que yo, como incrédulo, como persona que no me interesa, ponga mi atención en los escritos bíblicos? Pues quiero decirles que desde una perspectiva hebrea, la Biblia o el Tanaj en hebreo, que envuelve lo que es el Antiguo Testamento, que se compone de los 5 libros de Moisés, que es la Torá, los profetas Neviín en hebreo y los escritos Ketubín, que forman lo que es el Antiguo Testamento, y posteriormente el Brit Hadashah, aunque no hay una división, porque se nos enseñó que hay una división entre el Nuevo y el Antiguo, y han puesto inclusive una página que divide a esos dos testamentos, pero realmente cuando entramos al estudio vemos que es una obra compuesta por el mismo Dios y vemos en el Brit Hadashah o en el Nuevo Pacto la revelación del Antiguo. O sea, hay una conexión armoniosa entre los dos. Pero esas cosas las vamos a ver y vamos a exponer algunos puntos que pueden ayudar a aquellas personas que rechazan el tema bíblico. Ahora, esto de el Antiguo y el Nuevo Pacto no es simplemente una colección de textos religiosos, es el testimonio viviente de la relación de Yahweh, el Dios de Israel, con su creación, contigo y conmigo, y de manera central con su pueblo escogido. Y debemos entender cuál es el pueblo escogido de Dios, ¿ya? Pero cuando exponemos este tema, cuando hablamos a alguien de Yahweh, del Dios de Israel, de la creación, entran, entran a combatir en nuestros pensamientos muchas cosas que han bombardeado nuestro intelecto, nuestros pensamientos, han formado nuestra manera de pensar y meditar en cuestiones de la vida más allá, de la existencia del ser humano, de dónde provenimos, qué hacemos aquí, a dónde vamos. Todos estos conceptos que han inundado nuestra mente, pues aquí en este tema vamos a tratar de darle claridad para poder encontrar esa fidelidad a ese libro que por siglos ha sido el libro más vendido, más leído y no se le ha dado realmente el valor que tiene este compendio de libros que transmiten simplemente el plan del Creador para cada una de sus criaturas. La fidelidad de este testimonio bíblico no se evalúa meramente por su exactitud histórica o arqueológica, que son realmente aspectos muy importantes, sino por su consistencia teológica. Ojo, consistencia teológica, su coherencia profética
y su impacto transformador en la vida de aquellos que abrazan sus verdades. Amigos, para el pensamiento hebreo, la existencia de Dios no es una cuestión filosófica, abstracta, a demostrar, no, 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 sino una realidad experimentada y revelada a través de la historia. La Biblia es el registro de esa revelación y de esa experiencia. Comenzamos entonces con el nombre de Yahweh, el nombre de Dios, el tetragramatón, Yod Hei Vav Hei, cuatro letras hebreas que exponen el nombre divino, el nombre que revela la existencia y el carácter de Dios, el nombre más sagrado y revelador de Dios en el Tanaj o en el Antiguo Pacto, ¿sí? A menudo transliterado como Jehová o Señor, Elohim, en muchas tradiciones, este nombre no es solo un apelativo, amados, es una afirmación de la existencia intrínseca y eterna de Dios. La raíz hebrea de Yahweh está conectada con el verbo ser, palabra hebrea para hayá, hayá, surgiendo ideas como Él es, Él será o Él causa que sea. O sea, el todopoderoso, el existente, el que vive en sí mismo, el eterno. Veamos la autoexistencia de Yahweh. Si hablamos de un Dios, no podemos ponerle límites, porque entonces dejaría de ser Dios. Como dice en Éxodo capítulo 3, y te pido por favor que escudriñes la palabra, que no te quedes simplemente con estas palabras, sino que si tienes una Biblia en casa, toma esa Biblia y vea el texto, para el video y analízalo, léelo por ti mismo. Ese nombre que dice yo soy el que soy, allí en Éxodo capítulo 3, 14, la revelación de Yahweh a Moisés en la zarza ardiente es el punto culminante de la autorrevelación divina. Cuando Moisés pregunta por su nombre, Yahweh responde, Eye Asher Eye, palabras hebreas que quieren o se traducen como yo soy el que soy. Esta frase es una declaración fundamental de la aceidad de Dios. Su existencia no depende de nada ni de nadie más. Él es la fuente de toda existencia. Por eso se traduce como yo soy el que soy. O sea, yo existo en mí mismo. Ahora, hay una implicación para la existencia de Dios. Esta revelación establece a Yahweh, ¿sí? Yod Heh Vav Hei, como el ser necesario por excelencia. Si hay algo que existe, el universo, la vida, la conciencia, debe haber una causa primera no causada, ¿entienden? Yahweh se presenta como esa causa, un ser cuya existencia es intrínseca a su naturaleza. La Biblia no se detiene a probar que Yahweh existe por la narrativa misma, ¿sí? Porque la narrativa misma es la prueba, su interacción con la creación y la humanidad. Tenemos que ver a Yahweh como el creador y sustentador. Génesis capítulos 1 y 2, y también en el Salmo 33, 6 al 9, se nos habla este concepto de que Él es el sustentador, el creador de todas las cosas. Así como el creador de el computador o el teléfono que estás teniendo en tus manos o estás mirando en este momento, no lo conocemos, pero vemos que alguien diseñó estos aparatos y que plasmó sus ideas y las materializó en lo que ahora llamamos un computador, un televisor, un equipo de sonido, un teléfono móvil. De esta misma manera tenemos que comenzar a entender y absorber esa idea de que hay un creador de todas las cosas que nuestros ojos pueden ver. Como decía, en los capítulos 1 y 2 de Génesis, allí comienza con esa afirmación. En el principio, Elohim o Dios creó los cielos y la tierra. Si bien usa el nombre genérico Elohim, que lo traducen como Dios y más bien es jueces, es Yahweh Elohim, es el Dios juez, quien forma al hombre del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en sus narices, como dice Génesis 2:7. La Biblia, amigos, presenta a Yahweh no como una deidad local o tribal, sino como el Dios soberano de todo lo creado, el que habló y trajo todo a la existencia. Hay una implicación para la existencia de Dios. Por ejemplo, el orden, la complejidad y la belleza de todo lo que podemos ver desde la perspectiva hebrea no son el resultado de la casualidad como pretenden habernoslo inculcado en las salas de clase, en las salas de las escuelas, de que venimos de una sopa cósmica y todo fue evolucionando. Esa teoría quedó totalmente descartada. Pero lastimosamente, muchos se aferran a este conocimiento y lo aceptan como una verdad.
sino que todas estas cosas creadas son el testimonio. Como lo dije anteriormente, el que creó un computador o un teléfono son el testimonio. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor son el testimonio de un diseñador inteligente y poderoso, perfecto. Sí, el antiguo pacto continuamente apunta a la creación como una prueba irrefutable de Dios. Los salmos, en particular, celebran a Yahweh como el arquitecto y sustentador del universo. Por ejemplo, el Salmo 91, lea, el Salmo 19, verso 1, perdón, y el Salmo 104. Allí expresa su máxima creación. ¿Cómo lo hizo? Se exalta a Dios como el creador. Yahweh también es el Dios del pacto y la historia. Su su veracidad en las cosas que dice en su palabra a través de la historia. En Éxodo capítulo 6 versos 2 al 8 y Deuteronomio 7 6 al 8, Yahweh manifiesta su fidelidad poderosamente en su relación de pacto con el pueblo de Israel, desde Abraham hasta el exilio babilónico y más allá. La historia de Israel es la historia de la fidelidad de Yahweh a sus promesas, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Amigos, una prueba sencilla para que aquel que de pronto ha adquirido algún tipo de conocimiento en esto. La prueba de que el pueblo de Israel exista en estos tiempos es prueba de que Dios existe, porque el pueblo de Israel no ha dejado de existir y él cumplió sus promesas de que Israel permanecería. El rescate de Israel de Egipto es un ejemplo. La entrega de la Torá en el Sinaí son acontecimientos que demuestran esa fidelidad del pacto de Dios con su pueblo. La provisión en el desierto y la entrada en la tierra prometida son todos estos actos históricos de Yahweh que sirven como prueba de su existencia y su intervención activa en el mundo. También hay una implicación para la existencia de Dios. La historicidad de esos eventos, corroborada por evidencias externas, aunque a menudo debatida y sujeta a interpretación. Ustedes saben que hay un enemigo que se opone. Apunta a todo esto a una fuerza más allá de lo puramente humano, la continuidad de la fe y la identidad judía o hebrea a lo largo de los milenios, anclada en estos eventos fundacionales. Es un testimonio cultural e histórico para la poderosa influencia de Yahweh. La Biblia es el registro fiel de esta relación dinámica de Dios con su pueblo. Ahora, Yahweh es el medio de entre lo moral y lo justo. Él es el proveedor de estas cosas, como se explica en Deuteronomio 32:4 y Salmo 11:7. Ahora, la Torá, la Biblia, revela la naturaleza de Yahweh como un Dios de justicia, de santidad y amor. Todos estos conceptos perfectamente establecidos. Estos conceptos, si los llevamos al mundo, vemos que no son aplicables porque realmente se falla en ellos, pero Dios no falla, Él da el ejemplo, el mundo lo toma, pero vemos cómo se transgreden estos conceptos de justicia, de santidad y de amor. Se han reemplazado por conceptos humanos que a mí me parece que esto es justo, a mí me parece que estoy obrando santamente, a mí me parece que estoy amando. Los mandamientos o palabra hebrea como misbot no son arbitrarios, son una expresión del carácter moral de Yahweh y un camino hacia una vida recta y bendecida. La existencia de un código moral universalmente reconocido que resuena en la conciencia humana, entre ellos asesinato, robo, mentira, son considerados malos en la mayoría de las culturas. Es visto desde la perspectiva hebrea como un reflejo de la naturaleza de un dador de la ley trascendente. O sea, todo ser humano en su conciencia entiende que estas cosas van en contra realmente de lo normal. Y hay una implicación para la existencia de Dios, que la Biblia no solo describe a Yahweh, sino que revela sus atributos. La existencia de un sentido innato de moralidad y justicia en la humanidad, lo que acabo de decir. Cada ser humano tiene eso dentro de sí. Y ese es el toque especial que Dios le ha dado a cada creación, a cada ser humano. Y la constante búsqueda de significado y propósito son vistos como ecos de la impronta, o sea, de lo que Yahweh puso en cada ser humano en el alma humana. Eso está ahí adentro, sino que lo perdimos. Y eso es lo que causa esa separación. La fidelidad, amigos, de la Biblia al presentar un sistema moral coherente y trascendente
refuerza la idea de un legislador divino. Si nos trasladamos ahora con estos conceptos a la interpretación profética en el nuevo pacto, vemos entonces en la persona de Yahshua la manifestación de la fidelidad de Yahweh y la prueba definitiva. Para la perspectiva hebrea mesiánica, debemos entender algo. Aquellos que creen que Yahshua es el Mesías, el nombre de Yahshua significa Yahweh salva o Yahweh salvación. Este concepto no es meramente un nombre personal, es una declaración teológica central que unifica la fidelidad de Yahweh a sus promesas. Yahshua es el Mesías prometido en el Tanaj, en el Antiguo Pacto, la encarnación de la salvación de Yahweh. Yahshua es el cumplimiento de las profecías del Tanaj, o sea, como les decía al principio, es una conexión, es una revelación del Antiguo Pacto. Y esas palabras estaban expuestas a través de los profetas que Dios usó en la historia para expresar su plan perfecto. En el Brit Hadashah, que es mencionado, o más bien nombrado o llamado Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, se presenta a Yahshua como el cumplimiento de ciertas profecías, o mejor dicho, cientos de profecías del Tanaj, del Antiguo Pacto, desde su nacimiento virginal, como lo podemos leer en Isaías 7:14, hasta su lugar de nacimiento en Miqueas 5:2, su sufrimiento vicario, Isaías 53, y su resurrección, que lo expresa el salmista en el Salmo 16, verso 10. También su reinado eterno, como lo expresa el Salmo 110, verso 1. Amigos, la precisión y el volumen de estas profecías, muchas de ellas escritas siglos antes del nacimiento de Yahshua, son un argumento poderoso para la inspiración divina de la Biblia y la existencia de un Dios que controla la historia. Ahora, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Negar la venida del Mesías, tergiversando los textos de los profetas para decir que no querían decir acerca de un Salvador siglos después. Aquí tenemos que entender que la improbabilidad estadística de que una persona cumpla tantas profecías específicas sin intervención divina es astronómica. Amados, ¿quién podría cumplir tantas profecías como lo hizo nuestro Mesías, Yahshua? Para la perspectiva mesiánica, Yahshua no es una figura aislada, sino la culminación del plan redentor de Yahweh revelado a lo largo de la historia de Israel. La fidelidad de la Biblia radica en su capacidad para profetizar con precisión y luego registrar el cumplimiento de esas profecías. Tenemos que ver la vida, los milagros y la resurrección de Yahshua. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, se narra la vida de Yahshua en los cuatro evangelios, en la historia de los hechos y las cartas de Pablo, de Pedro, Santiago, Tito, todos. ¿Sí? Todas las enseñanzas de Yahshua, sus milagros, las curaciones, resurrecciones, control sobre la naturaleza y, crucialmente, su muerte sacrificial y su resurrección de entre los muertos. Estos eventos, atestiguados por múltiples testigos y registrados en los evangelios, son el núcleo de la fe mesiánica, amados. Los milagros de Yahshua son presentados como señales de su autoridad divina y de que el reino de Dios ha llegado. La resurrección, en particular, es el evento fundamental que valida todas sus afirmaciones. Preguntémonos esto, si Yahshua resucitó de los muertos, entonces Él es quien dijo ser el Mesías, el Hijo de Dios. Y sus enseñanzas sobre el Padre Yahweh son verdaderas. La fidelidad de la Biblia al registrar estos eventos, incluyendo los debates y dudas de la época, durante toda la historia, es esencial para la prueba de la existencia de un Dios que interviene sobrenaturalmente. Ahora, Yahshua como la revelación final de Yahweh. Amigos, para los creyentes mesiánicos, los que hemos entrado a ser parte del pueblo de Israel, Yahshua es la revelación más completa y personal de Yahweh. En él, o sea, en Yahshua, el carácter de Yahweh, su amor, su justicia, su santidad, se hace visible y tangible. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amigos, la encarnación de Yahweh en Yahshua es la prueba máxima de su existencia y su deseo de comunión con la humanidad. La persona de Yahshua, con su sabiduría, una sabiduría inigualable, su amor sacrificial y su poder sobre la muerte, apunta a una fuente divina.
Esto es sobrenatural. Él no solo habló de Dios, él manifestó a Dios. La coherencia entre el carácter de Yahweh revelado en el Tanaj y el carácter de Yahshua revelado en el Brit Hadashah subraya la unidad de la revelación bíblica y, por extensión, la fidelidad de la Biblia como testimonio de un Dios real. Tenemos que ver también aquí el impacto transformador de la fe en Yahshua. Y eso es lo que concierne 2000 años atrás en adelante. El cumplimiento de las profecías en Yahshua y el plan de Dios a partir de ahí es lo que marcará la historia y la prueba definitiva del plan perfecto de Dios para la humanidad. El testimonio de millones de vidas transformadas a lo largo de la historia por la fe en Yahshua es un argumento experimental significativo para la existencia de Dios, mis amigos. Individuos y comunidades enteras han experimentado cambios profundos en su carácter, su propósito y relación con Dios, también con los demás, atribuyéndolas a la obra del Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, a través de Yahshua, porque Él prometió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Acabamos de pasar la festividad de Shavuot, que conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí y el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2. Aunque no es una prueba en el sentido científico, todo esto que hemos dicho, la evidencia acumulada de transformación personal y social es un testimonio, amigos, poderoso de una realidad trascendente. La capacidad de la Biblia para inspirar fe y producir tales cambios es una prueba de su poder inherente que se atribuye a la intervención de Yahweh a través de Yahshua. Increíble, amados. Pensemos entonces en la fidelidad de la Biblia, más allá de la mera precisión de sus escritos. La fidelidad de la Biblia, desde una perspectiva hebrea, se manifiesta en múltiples niveles. Primeramente, coherencia interna. A pesar de haber sido escrita por docenas de autores a lo largo de miles de años, ojo con esto, porque estos puntos son muy importantes para aquellos que dudan aún de la fidelidad de la Biblia y de la veracidad. ¿Sí? La Biblia presenta un mensaje singular y coherente sobre la naturaleza de Dios, la condición humana, el plan de salvación y el futuro. Esta unidad es un testimonio de su origen divino. También tenemos que poner nuestra mirada en la relevancia transcultural y transgeneracional. Los principios y narrativas bíblicas han trascendido culturas y épocas, demostrando su verdad universal y su capacidad para hablar a la experiencia humana en cualquier contexto, mis amigos. También la precisión histórica y arqueológica. Aunque la Biblia no es un libro de texto de historia o de ciencia, su correlación con descubrimientos arqueológicos y registros históricos como nombres, lugares, costumbres, refuerza su credibilidad como documento fiable. Si bien hay debates y áreas de investigación, la base fundamental se ha mantenido, amigos. Concuerda con los hallazgos arqueológicos y donde se especificó que sucedieron todas las cosas. También hay una capacidad poderosa profética, esa capacidad de la Biblia para predecir eventos futuros con precisión, tanto en el Tanaj, los profetas sobre Israel, las naciones y el Mesías, como en el Brit Hadashah, profecías sobre el fin de los tiempos, apunta a una fuente de conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio. También ese poder de transformación, el impacto moral y espiritual de la Biblia en la vida de individuos y sociedades es un testimonio viviente de su autoridad y verdad. Amigos, con estos puntos que hemos visto y que nos han puesto a meditar, y espero que te hayan puesto a meditar, porque no cualquier libro en la humanidad puede transformar las vidas que hasta el día de hoy se han visto transformadas por el poder vivo de la palabra. Hay un Dios, amados, hay un Dios que se revela y actúa, no simplemente alguien por allá en el cual no puedes tener un contacto. Es manifiesto el poder de Dios, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que dejemos nuestro orgullo, que busquemos la necesidad de restauración, de perdón, de modificar nuestra manera de vivir. Y esa oportunidad nos la brinda Dios a través de sus escritos, de su palabra. Desde una perspectiva hebrea, la prueba de la existencia de Dios no es una ecuación filosófica, amados. Esto no se puede probar por como lo hace la ciencia a través de sus tantas teorías y métodos. No, no, sino que es una respuesta a la autorrevelación de Yahweh a través de su palabra y su Mesías. Cuando es a través de la fe, cuando entramos en ese contacto de prueba, la fe prueba la Biblia.
La Biblia, amados, es el registro fiel de cómo Yahweh se ha revelado y ha actuado en la historia humana, culminando con la persona de Yahshua, el Mesías. Así que podríamos entonces, para ir recapitulando, decir que la fidelidad de la Biblia no es una afirmación ciega, sino un testimonio apoyado por lo siguiente: la autoexistencia y el carácter trascendente de Dios o de Yahweh, afirmando, o afirmado más bien, en su nombre y revelado en la creación y la ley de Dios, la ley de Moisés. La intervención también histórica de Yahweh en la vida de Israel, documentada en los pactos y eventos fundacionales. El cumplimiento de las profecías del Tanakh en la persona de Yahshua, que revela la soberanía de Dios sobre el tiempo y la historia. Los milagros y la resurrección de Yahshua, que demuestran su autoridad divina y la realidad del poder de Dios. Por último, el impacto transformador de la Biblia y la fe en Yahshua, también transformando la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. Amigos, la Biblia, en su totalidad, presenta un argumento acumulativo y coherente para la existencia de un Dios personal, poderoso y amoroso que se preocupa por su creación y busca tener una relación con la humanidad, como en el principio pueden ustedes leer que estaba en medio del jardín, esa relación íntima con su creación. Es lo que vino a eh, traer de vuelta el Mesías en la persona de Yeshua, el plan que se cumple en él para darnos esa vida que tanto anhelamos en este mundo, donde no lo vamos a encontrar a través de las cosas que nos ponen cada día y no encontramos esa paz. Pero créeme que los escritos, las palabras de Yahshua, nos traen esa paz que tanto necesitamos y que este mundo va a ser transformado al original. Y tenemos esa esperanza de que Él regrese para establecer su reino en una nueva tierra, en un nuevo cielo, una nueva vida y para siempre. Esto es un testimonio que invita no solo a la contemplación intelectual, sino a una respuesta de fe y obediencia. Ahí está la clave, amigo. Si tú que dudas, debes empezar por pedir un poco de fe, porque todos la tenemos, pero a muchos se les ha apagado esa fe y es necesario reactivarla. Simplemente es preguntar, pedir a Dios, al Creador, que aumente tu fe. Y comienzas a través de esa fe a expresar la obediencia a sus mandamientos, a sus instrucciones. Con esto hemos terminado este tema precioso, interesante, para despertar y llevar un mensaje de esperanza a aquellos que aún se oponen, aún por todo lo que han podido vivir y que los haya alejado del concepto de Dios. Pero tenemos en la Biblia la confiabilidad, tenemos la veracidad de sus escritos, de sus hallazgos, de sus conexiones y de sus promesas, aún vivas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede transformar cualquier vida. Así que te invito para que ores, busques y realmente entres en esa relación íntima con Dios y hagas parte del pueblo que Dios está llamando en estos últimos tiempos. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom, leitraot, shalom, ajin.